la palabra del Señor. Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Quiero que podamos leer un pasaje desde el versículo 3 en adelante. Romanos 12, 3. Es importante que compartas también la Biblia. Si hay alguien a tu lado que no tiene Biblia, por favor, compártesela para que pueda también leer y pueda también comprobar que lo que estamos diciendo aparece en la palabra del Señor. ¿Lo tenemos ya? Bien, muy bien, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Amén. Hasta aquí vamos a leer. El domingo pasado empezamos a analizar lo que Dios quiere que nosotros sepamos y hagamos para convertirnos en una iglesia, en una congregación sólida, una congregación firme, una congregación inamovible. Amén. Estamos pensando en ello y tenemos que entender que es una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia realmente sólida, inamovible, una iglesia que no retrocede, que no se mueve, que no se desvía. Es una iglesia que busca darle la gloria a Dios siempre, en todo, absolutamente en todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hablamos de una congregación, a veces confundimos cuando decimos, qué congregación, qué bendición, porque vemos ciertas cosas que son importantes, pero no podemos olvidar que el fin último por el cual la iglesia existe es para darle la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios implica muchas cosas. Implica obediencia. Darle la gloria a Dios implica hacer la voluntad de Dios. Darle la gloria a Dios implica que otros, cuando nos ven a nosotros, dicen, wow, realmente Dios existe. Yo lo conocía al hermano que era un desastre. ¿Y ahora? ¿Qué le ha pasado a este que está tan distinto? ¿Qué ha cambiado? Por eso el domingo pasado veíamos cómo realmente el proceso para convertirnos en una congregación sólida, inamovible, que glorifica y honra a Dios en todo, el primer paso, lo primero que era necesario era tener y experimentar un cambio radical. Un cambio radical, un cambio profundo, un cambio del corazón. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que todo lo que nosotros somos es lo que en realidad manifestamos luego. No le podemos pedir a alguien que haga algo que no lo tiene asimilado en su corazón. Por eso el cambio, ese cambio radical, empieza ese cambio radical cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador.
El día que nos acercamos a Jesús, que rendimos nuestras vidas, que le pedimos perdón a Jesús por nuestros pecados, ese día empieza ese cambio. Hay cosas que son transformadas, nuestra mente empieza a ser renovada, empezamos a ver las cosas de una manera distinta, diferente, pero no es suficiente. Ese cambio radical requiere que nosotros seamos capaces de dar pasos voluntariamente. Por eso hablábamos y poníamos el ejemplo de aquel que queriendo perder peso, ¿verdad? Porque está muy pasado de peso. No miro a nadie, ¿verdad? Aquí todos estamos maravillosamente bien. Amén, gloria a Dios, ¿no? Es así. Gloria al Señor. La operación bikini habéis hecho algunos. Bueno, lo cierto es que imagínate este ejemplo, ¿verdad? Alguien que dice, bueno, tengo muchos pesos, ¿verdad? Muchos kilos de más, tengo que perder estos kilos, me voy a apuntar al gimnasio. Y entonces paga la cuota del gimnasio, va al gimnasio todos los días y cuando entra al gimnasio, en lugar de ponerse a hacer ejercicio, se siente y se zampa un bocadillo. Y después de 6 meses dice, qué fracaso esto del gimnasio. Me han estafado. 6 meses yendo al gimnasio y no he perdido ni un solo gramo. Al contrario, he aumentado 4 kilos. Yo pregunto, ¿sirve de algo ir al gimnasio así? No, lo mismo pasa con la iglesia. Por eso uno tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque algunos piensan que por venir aquí, el ambiente ya te va a cambiar. No, eso no es cierto. Depende de ti, de que tú tomes la decisión de ofrecer tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es tu culto racional, es decir, tu culto voluntario. Tú te levantas y dices, yo necesito un cambio radical, necesito de Dios, buscaré de Dios, Dios me ayudará, me rodeará de gente que me guiarán, que me ayudarán, pero el cambio tiene que ser desde adentro hacia afuera. Amén. Y ese es el primer paso. Ahí nos dimos cuenta y nos damos cuenta que muchas personas pueden asistir a las iglesias, a las congregaciones, estar años y no cambiar nada, ser exactamente iguales, hacer los mismos pecados, cometer las mismas barbaridades que antes cometían en el mundo, las cometen igual dentro de la iglesia, pero camuflándolo porque no vaya a ser que se entere el pastor. Y eso, ¿sabéis qué es lo que hace? Trae vergüenza al nombre de Jesús. Dice la palabra que el nombre de Dios es blasfemado por culpa de algunos. Porque el comportamiento de algunos, al no haber experimentado ese cambio radical dentro, es realmente un obrar, un vivir la vida exactamente igual que antes. Entonces reaccionan igual, se comportan igual, piensan igual, hablan lo mismo, solo que ahora en lugar de decir cualquier otra cosa dicen gloria a Dios, aleluya, se saben algunos cánticos, saben, ¿verdad?, cómo comportarse en un lugar como este. Y entonces cuando nosotros vemos que el grueso del pueblo de Dios está en ese sentir, es imposible glorificar el nombre de Dios. Imposible. No hay forma de glorificar el nombre de Dios si no hay un cambio radical en nuestra vida. Ahora bien, ese cambio radical nos va a llevar, nos va a introducir en un camino, por un camino donde nosotros podremos día a día experimentar la gloria de Dios. ¿Sabéis para qué? Para que juntos podamos mostrar la realidad de un Dios que vive, de un Dios que cambia, de un Dios que transforma los corazones. Pero ¿sabes? Al primero que Dios lo quiere hacer es a nosotros. Es a nosotros. Por eso no podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotros.
nosotros somos los primeros, los que tenemos que decir, Señor, yo soy el primero que tengo que experimentar un cambio radical. Amén, un cambio radical. Un cambio, entendedme, radical desde adentro, profundo. Hace años había en la televisión un programa de televisión que se llamaba así, Cambio Radical. No sé si alguno lo recordará. ¿En qué consistía ese programa? Claro, ese programa consistía en que cogían a una persona que no era muy agraciada físicamente, lo que se diría vulgarmente, muy feo. ¿Ah? Muy feo. Aquí ninguno de nosotros hubiéramos entrado a ese programa, desde luego. Aquí no. Pero bueno, cogían a esa persona, ¿verdad? Tenían unas gafas gruesas, le faltaba, ¿verdad?, los dientes. Bueno, y entonces cambio radical. Iban, le cambiaban, le hacían cirugía, le ponían en los ojos, ¿verdad?, lentilla, no sé, teñían el pelo, le ponían extensiones, le mandaban al gimnasio, perdía peso, tal. Lo tenían 3 meses allí y cuando salían de allí, ¡guau!, mostraban el antes y el después y dices, ¡guau!, esto fue un cambio radical. Algunos piensan que el cambio radical es así, exterior. El cambio radical es profundo, es desde adentro. ¿Sabes por qué? Porque es desde adentro donde Dios quiere transformarnos. Hay gente que cambia por fuera, que se han mejorado, pero que por dentro son un desastre. Exactamente igual que como eran antes. Por eso, el cambio radical es la puerta que a nosotros nos va a llevar a convertirnos en una iglesia, en una congregación. Es más, en personas, en familias. ¿Por qué? Porque la iglesia son personas, no es la pared, somos nosotros. Y un cambio profundo en el corazón es lo que hará que nosotros demos la gloria y la honra a Jesús. Y ahí está el tema, ese cambio radical. Ahora bien, tenemos que entender que para que una iglesia, ¿verdad?, seamos nosotros una iglesia sólida, inamovible, necesitamos tener en cuenta algunos factores. Uno de ellos es entender que para hacer eso necesitamos remar todos en la misma dirección. ¿Tú entiendes lo que estoy queriendo decir cuando digo remar todos en la misma dirección? ¿Alguna vez te has subido a un bote, verdad, de estos que alquilan y demás? Yo me acuerdo donde yo vivía antes, había un parque con un lago y alquilabas botes. Nosotros íbamos con los amigos y era toda una risa. ¿Por qué? Porque para remar tenías que sincronizar bien los remos. Porque uno le daba para un lado, el otro le daba descoordinadamente y dabas vueltas sobre sobre la barca y estabas dando vueltas y no avanzabas. Y entonces tenías que ponerte de acuerdo y decir, oye, vamos a remar hacia el mismo lado. Quiere decir, vamos a ponernos de acuerdo para llegar al lugar donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Y ahí es donde empieza el problema. Empieza el problema allí, ¿por qué? Porque efectivamente querer llegar hasta donde Dios quiere que nosotros llegamos implica determinarnos y conocer también la voluntad y la dirección. Dios quiere que rememos. Si queremos ser una iglesia fuerte, una iglesia sólida, que no cambia, que no se viene abajo por los problemas y demás, debemos aprender a remar todos en la misma dirección. Es decir, todos hacia lo mismo, todos hacia la misma meta, todos hacia la misma dirección. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está queriendo transmitir a estos hermanos. Y le está diciendo que para realmente remar en un mismo sentido, realmente movernos como iglesia y ser congregación, hay algunos requisitos que no pueden faltar. Porque ponerse de acuerdo para lograr algo requiere que haya en nosotros algunas condiciones.
algunas condiciones. La primera de ellas, ¿sabes qué? ¿Cuál es? Es la humildad. Es imposible remar todos hacia el mismo lado si no hay humildad. Si no hay humildad. Dice la palabra en el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Les está diciendo claramente, vosotros que habéis experimentado un cambio radical, ese cambio radical os tiene que motivar, os tiene que llevar a trabajar, a glorificar el nombre de Dios, a darle la gloria a Dios, pero para ello tiene que haber entre vosotros, si vais a estar juntos, tiene que haber humildad. ¿Tú sabes lo que es la humildad? Bien, para algunos la humildad es ser calladito, quietito, no decir nada, ni mirar a los ojos. Ay, no, que me están mirando. Y claro, algunos dicen, qué humilde el hermano. Bueno, eso no es humildad. Eso será timidez, será que es una persona introvertida. La humildad es otra cosa. Dice el diccionario que humildad es una actitud del corazón. Es la actitud de la persona que no presume de sus logros. El humilde no es el que anda todo el día pavoneándose. ¿Te has dado cuenta cuando he dirigido la alabanza qué unción había? Ese no es humilde. Ese que cuando viene y te dice, ¿qué? ¿Has visto los bautismos? Se ha bautizado un consolidado mío. ¿Qué trabajo de consolidación hago? Ese presume de sus logros. Ese no es humilde. Además dice que reconoce sus fracasos. El humilde reconoce sus fracasos y debilidades. Es decir, aquel que siempre tiene la razón, aquel que nunca tiene la culpa de nada, que no se equivoca nunca en nada, ese no es humilde. El humilde es aquel que sabe reconocer sus errores y que cuando se equivoca dice, lo siento hermana, me equivoqué, perdóname. Y entonces uno dice, wow, qué humilde. El que no es humilde dice, ha habido una situación difícil, hermana, entre usted y yo. Tenemos que superar los ataques del diablo. El enemigo nos ha puesto y quiere sembrar cizaña entre nosotros. En lugar de decir, chico, has metido la pata, reconócelo y pídele perdón. Pero no, dan vuelta. A veces pasa en los matrimonios, cariño. ¿Se ha metido la pata hasta aquí? Cariño, tenemos que orar más porque el diablo está que trina, ¿eh? El diablo está enfurecido con nosotros. Y la esposa está diciendo, bueno, a ver cuándo me va a pedir disculpas, ¿no? Y hace así con el piecito. Sí. Pero como no se es humilde y tenemos que orar porque somos guerreros de oración. Guerreros de oración. Cariño, tenemos que llegar adelante y salir adelante. Y la esposa está diciendo, sí, pero has metido la pata. Me has gritado o te has equivocado. Reconócelo. En definitiva, aquel que no reconoce sus fracasos, sus debilidades, no es una persona humilde. Además, dice el diccionario, que actúa sin orgullo, sin enaltecerse a sí mismo. Orgulloso. ¡Guau! ¿Os habéis dado cuenta cómo ha cambiado la iglesia desde que yo he llegado? Es el que te diga eso, te dirá, este es orgulloso. Menos mal, ¿no? Ayer estuvimos en el evangelismo, ¡guau! Menos mal que fuimos al evangelismo los hermanos Jonás. Que cantamos, cómo levantamos eso estaba muriéndose, estaba agonizando. Y llegamos nosotros, los Jonás. Y yo digo por dentro, ojalá te trague la ballena, te trague el pez. Jonás.
porque como siga así, te va a tragar un pez y te va a vomitar, vaya a saber dónde. El orgullo. Y algunos, hermanos, tenemos que reconocer que se mueven con esa actitud, una actitud que no tiene nada que ver con la humildad, una actitud que no tiene nada que ver con lo que Dios espera de nosotros. Y cuando nosotros nos movemos en esa actitud de humildad, entonces podemos ir hacia adelante juntos para glorificar el nombre del Señor. De hecho, dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. ¿Sabes? El que es humilde, aunque esté mosqueado contigo, va a reconocer lo bueno que hay en ti. Y cuando haga algo, lo hará para glorificar el nombre de Dios, no para quedar bien contigo. El que es orgulloso, basta que tengas un problema con el orgulloso, bueno, nada le va a hacer cambiar de opinión. Su postura, su actitud, su manera de ser, su manera de comportarse, todo te hará ver que ahí hay algo, que ahí pasa algo. El que es humilde no es así. El que es humilde lo que hace, no lo hace por contienda o por vanagloria. El que es humilde estima a cada uno como superiores a sí mismo. Es decir, siempre valorando lo que tiene a su lado. ¿Sabéis por qué algunos bueno, yo sé que no pasa aquí, pero en otras congregaciones, ¿verdad? No aceptan a sus responsables pastorales, no aceptan. ¿Sabéis por qué? Por una cuestión de orgullo. Porque algunos consideran y dicen, si este es responsable pastoral, por poner un ejemplo, qué bajito que está el nivel espiritual en esta iglesia. Yo debería hacerlo. Yo debería hacerlo. Escuchan a los hermanos de la alabanza cantar y a lo mejor la hermana, el hermano se equivocó en alguna nota o a lo mejor no tienen una capacidad musical tremenda, pero son espirituales. Pero está allí el orgulloso, ¿verdad? Diciendo, ¡buah! Yo canto 10 veces mejor que ese. Yo toco la guitarra 10 veces mejor. Yo haría un coro, ya no 10, sino 11 veces mejor. Yo estoy por encima. Eso es orgullo. Ahora bien, esto es muy serio. El tema del orgullo, de la falta de humildad es muy seria entre nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la falta de humildad a nosotros nos impide estar juntos. Es un obstáculo. Es un obstáculo. Por eso necesitamos entender cuáles son las claves de la humildad. La humildad no viene, vuelvo a insistir, por estar en un lugar o rodearte de gente humilde. La humildad viene cuando tú eres capaz de tomar decisiones. Y dice la palabra, no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? ¿Qué es lo que piensas de ti mismo? Algunos tienen un concepto, ¿verdad?, que ya se van al otro extremo. Se sienten tan fracasados, tan mal, que dicen, yo soy humilde, un humilde gusano que viene arrastrándose a esta gran congregación, una cucaracha de los rincones, ¿verdad?, perdidos de la ciudad. No, eso no es humildad tampoco, no, eso es falta de autoestima. Es otro problema. Eso es que necesitas ser ministrado porque no te amas a ti mismo. Y el que no se ama a sí mismo no puede amar a los demás, porque dice la palabra, es más, que nosotros debemos amar a los demás como a nosotros mismos. Entonces el que considera que es una cucaracha, ¿hay alguno que se siente cucaracha? Bueno, espero que no.
que no te sientas miserable, que seas capaz de entender que bueno, que aunque no te salgan muy bien muchas cosas, Dios te sigue amando. Eres algo valioso e importante para Dios. Vales la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. No vales menos que nadie, tampoco más, pero no vales menos que nadie. Vales lo mismo que cualquier hijo, que cualquier siervo de Dios. Pero el concepto es importante. No creerse, no sentirse superiores a los demás. Es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida. No tener más concepto de sí que el que debemos tener. Ahora bien, ¿qué te ayuda a tener un concepto adecuado de ti? ¿Sabes qué? El fruto. Algunos no han hecho nada, ni aportan nada, pero parece como que son, no sé, el fundamento principal para que una iglesia funcione. Tú tienes que evaluar realmente lo que produce Dios a través de tu vida. Cuando tú lo evalúas, tú dices, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque soy tu hijo, porque me siento, ¿verdad?, bendecido, pero, Señor, no soy más que nadie. Yo estoy aquí, tú me estás usando, pero qué bendición tener los hermanos que tengo. Fíjate el hermano, la hermana que tienes a tu lado. Es una bendición, sí. Aunque pienses que tienes que ir al programa de Cambio Radical, no. De verdad, es una tremenda bendición tremenda. Dice, además, no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener, sino piensa de sí, es decir, de ti mismo, con cordura. Con cordura. El que pierde la cordura entra en la locura. Es así. Algunos se han vuelto locos espiritualmente. Se creen que son los reyes del mambo. Se creen que son la última Coca-Cola del desierto. Se creen que, bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos por venir a la iglesia le hacen un favor a Dios. Se han vuelto locos. Se creen el centro de la iglesia. Yo he conocido y sé de ministerios que, ¡wow!, madre mía, parecen cuando entran como que el Espíritu Santo está diciendo, por favor, ¿puedo entrar? Porque parece que todo gira en torno a sus vidas. Han perdido la cordura. Consideran, yo he escuchado a gente decir, hace años me llamaron aquí a mí por teléfono y me dijeron, hermano, estamos de viaje, somos de un ministerio determinado, tal, pum, estamos visitando Europa porque Dios nos ha mostrado que donde nosotros vamos, allí hay avivamiento. Y me dicen, ¿usted quiere el avivamiento en su ciudad? Invítenos, nosotros vamos, estamos dispuestos. Y yo digo, a ver, dime, ¿en qué ciudades has estado? Aquí en España. ¿En tal o cual? Pues que yo sepa, ahí no hay ni avivamiento ni nada. Claro. ¿Cómo tú puedes ser capaz de pensar que el avivamiento va a venir por ti? A ver, ¿en qué cabeza cabe? ¿Eres tú el que edifica? ¿Eres tú el que salva a la gente? ¿Eres tú el que sana a la gente? ¿Eres tú el que realmente cambia los corazones y produce el cambio radical? ¿Eres tú? Dime la verdad. Y entonces, ¿cómo puedes tener ese pensamiento? Es muy sencillo, porque se ha perdido la cordura. Se ha vuelto loco espiritualmente. Y algunos viven locos espirituales. Están idos de sí. Piensan que son lo máximo, hermanos, y no aportan nada a la obra. No aportan nada. Tú lo ves y dices, bueno, ya está. Algunos hacen que todo gire a su alrededor. Hermano, la gloria, acordaos siempre de esto, la gloria es para quién. ¿A quién le tenemos que dar nosotros la gloria? Todo lo que somos, todo lo que hacemos es para darle la gloria ¿a quién? A Dios, no es a nosotros. No hablamos del centro cristiano. A veces, mirad, yo os digo la verdad y os abro mi corazón. No miro desde hace tiempo las redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque cuando veo a lo mejor el Face, lo que veo es mucho postureo. Lo que veo a mí no me edifica. Porque veo cosas que no me traen ningún mensaje.
Me quieren mostrar de que a lo mejor en una reunión había mucha gente. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué me dice a mí eso? Yo que sé lo que le has dicho tú para que esté esa gente allí. Y sin embargo, ¿verdad? Transmitir en directo. Nosotros aquí no permitimos que nadie transmita en directo un culto. Así, ¿verdad? Con su móvil. Mira, y está la hermana llorando y le hacen así. Y saltan las lágrimas al teléfono. Que sea bien impactante. Y a lo mejor la hermana está llorando porque le hemos pisado el juanete. No lo tiene, la hermana no tiene juanete. Pero imagínate, postureo. Y digo, Señor, tú nos has llamado a otras cosas. Las redes sociales se han convertido, ¿sabéis en qué? En quién trae la mejor pose, en quién es más guapo, en quién visita más lugares, en quién hace más, ¿verdad? Más cosas. Y yo digo, Señor, bueno, está bien. Si eso les llena, adelante. A mí no me llena. Yo quiero que Dios sea glorificado. Yo quiero que Dios sea exaltado. Y nosotros, hermanos, nos movemos en esta humildad. Nadie tiene por qué saber lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, salvo aquellos que viven aquí en Pamplona, porque ellos sí necesitan saber que aquí se predica el nombre de Jesucristo, de que aquí Dios se mueve y Dios puede cambiar las vidas y transformar los corazones. ¿Entienden lo que digo? La humildad. Pensemos de nosotros con cordura. ¡Qué guay! Vamos al encuentro de iglesias de fraternidad del norte. ¡Wow! Ahí llegan, fíjate, ahí llegan los de Pamplona. Una marea. Y todos, hay que hacerle la ola. Cuidado, apartaos que entren ellos primero. No, hermanos, no. Nosotros vamos a servir, vamos a trabajar, nosotros vamos a ponernos a la disposición. Hermanos, ¿qué es lo que hace falta? Lo que haga falta. Nos cuesta dinero, nos cuesta esfuerzo, pero ¿sabes qué? El que quiere, se humilla y tiene un concepto de sí mismo correcto, conforme el que Dios quiere, el apropiado, ¿sabes qué? Entiende que lo que uno tiene es por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso necesitamos tener, si queremos ser humildes, también un concepto correcto, un concepto que no sea el fruto de la locura, de haber perdido la cordura. Amén. Pero a la vez tenemos que ser conscientes de lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque dice que nosotros, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice que pensemos de nosotros conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En definitiva, no es posible ser humilde si uno tiene un concepto equivocado de uno. Pero ese concepto tiene que forjarse y formarse conforme la palabra, buscando solamente una cosa, y es darle la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso nos va a ayudar a pensar de nosotros mismos con cordura. No con gordura, entendedme. Con cordura. No perdiendo la cabeza. Sabiendo que conforme a la medida que Dios repartió de la fe en cada uno, así nos vamos a mover y así seremos. Por eso, cada uno tiene que saber qué es lo que Dios le ha dado en sí. Amén. Dice la palabra, hablando acerca de la humildad. Nos conviene la humildad. ¿Sabías, no? ¿Sabías eso? Y si no, te digo algunas sugerencias o algunas palabras que dice y encontramos en la Biblia. Jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Ahí. A ver si gritáis ahora. Estad sujetos a los ancianos. Alguno dijo a los ancianos, sujeto al abuelo. No, al abuelo no, a los ancianos, a los que tienen autoridad, a los que tienen más edad, a los que tienen experiencia en la vida. Los jóvenes a veces no se sujetan. Piensan que todo lo saben, que todo lo van a lograr, que se comen el mundo. Y lo sé, hermano, porque yo fui joven. Y yo me acuerdo, con 20 años ¿quién se iba a poner enfrente? Yo
pero luego fui aprendiendo. Y ahora tengo más experiencia. Pero dice, fíjate, estad sujetos a los ancianos. ¿Cuántos mayores hay aquí? Maduros. Poquito ya, que hemos dejado la juventud hace 2 días. ¿Cuántos? A ver, levantad la mano, amén. Hace 2, 3 días la hemos dejado, amén. Yo también, así es. Hemos pasado eso. Hemos dejado el grupo de jóvenes hace 4 días. Pero fíjate lo que dice la palabra. Y todos sumisos unos a otros. Es decir, que también reconocemos a los jóvenes y si hay algo de Dios en un joven, no tengo problema en estar sujeto a él. Porque algunos van y dicen, a mí tú no me dices 30 años en el Señor y tú aprende, tienes que pagar el piso, ¿no? Como dicen algunos. Friega primero, lava los baños como lo he hecho yo y luego ven a enseñarme. ¿Y tú qué sabes lo que ha estado haciendo ese joven? Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Revestidos de humildad, porque si no es imposible estar sumisos unos a otros. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. ¿Tú quieres tener gracia de Dios sobre tu vida? Bien, no vayas de chulo por la vida. No vayas de sobrado. No vayas pensando que eres el centro de atención. Tienes que revestirte de humildad. Dice la palabra, eso está en 1 de Pedro capítulo 5, verso 5. También dice la palabra, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso está en Isaías capítulo 57, verso 15. ¿Tú quieres que Dios te acompañe? ¿Tú quieres sentir que Dios habita contigo? Pregunto, ¿lo quieres o no lo quieres? Amén. Entonces, Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios resiste al soberbio, pero con el humilde va y quiere vivir con el humilde. Quiere vivir con el humilde. Dice la palabra, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Algunos quieren primero la honra, pero dice, antes de ser honrado tienes que ser humilde. Antes de que Dios te honre, antes de que Dios te tenga en cuenta y te respalde, tú tienes que aprender a moverte en humildad. En humildad. Lo que pasa es que todas estas cosas, por dentro, ¿verdad? Es como que rechinan por dentro. Pero es así, a la honra precede la humildad. Tú quieres que Dios te honre, que Dios diga, este es mi hijo, esta es mi hija. Gloria al Señor. ¿Lo quieres o no lo quieres? Tendrás que ser humilde. Sin humildad, imposible. Por eso la humildad tiene tanta importancia a la hora de caminar juntos. No podemos caminar juntos, no podemos glorificar el nombre de Dios si nuestras características no tienen que ver con la de Dios. Dios quiere habitar en medio nuestro. Para habitar en medio nuestro tenemos que ser humildes. Tenemos que ser capaces de entender quién es Dios, quiénes somos nosotros y de darnos cuenta de más cosas. ¿Por qué? Porque la humildad nos llevará a darnos cuenta básicamente de 2 cosas que son las que explica el apóstol Pablo. Primero, nos llevará a entender que somos plurales. Podremos reconocer la pluralidad del pueblo de Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Después de hablar de la humildad, dice el verso 4, porque... Si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué tengo que ser humilde? Y la respuesta viene en el verso 4. Porque de la manera que
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Está diciendo, necesitas la humildad. ¿Sabes por qué? Porque la humildad te va a ayudar a reconocer que no somos iguales. Que no estamos para ser clones, somos distintos. Por eso dice que cuando nosotros no tenemos más alto concepto de nosotros mismos, ni tampoco menospreciamos a los demás, es el resultado de entender que somos distintos, que no somos iguales. Y pone el ejemplo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y entonces tú empiezas a darte cuenta y decir, ahí va, el hermano no canta como canto yo, pero Dios está con él. Y menos mal que no canta como yo. La humildad te ayuda a reconocer que estamos en un pueblo que es muy plural, es muy distinto. De la misma forma que en un cuerpo hay muchos miembros. Pero ¿cuántos cuerpos hay? Hay uno. Yo te pregunto, ¿tú tienes 2 cuerpos? ¿Cuántos cuerpos tienes? Puede que valga por 2, pero no, yo no digo por las habilidades que tienes, vale. Pero tienes uno, no dice, bueno, me voy a ver, hoy domingo voy al culto, ¿con qué cuerpo me voy? ¿Con el que tiene 1,80 m, con el que tiene 1,20 m? Tenemos un solo cuerpo. Este cuerpo está formado y tiene un montón de miembros. Y dice la palabra, y empieza a poner el ejemplo de que el cuerpo, ¿verdad?, está formado por muchos miembros, pero estos miembros no tienen por qué ser iguales todos. Cuando tú eres humilde, aprendes a valorar al que tienes a tu lado. Aprendes a reconocer, aprendes incluso a darte cuenta que tú tienes lo que tienes, tú tienes lo que Dios te ha dado, suficiente con ello, pero el que tienes a tu lado tiene otras cosas que a lo mejor tú también las estás necesitando. Por eso somos necesarios. Ser humilde te lleva a darte cuenta que todos somos necesarios. Tú necesitas al hermano que tienes a tu lado. Daniel, yo te necesito, gloria a Dios. Y ahora tú necesitas otra cosa. Nos necesitamos. Además, dice, verso 5, así nosotros, y pone el ejemplo, de la misma forma que en un cuerpo hay muchos miembros, ¿vale? De la misma forma que hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué cosa? Un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. ¿Sabes qué está diciendo esto? Que realmente nosotros somos algo cuando estamos juntos. Realmente somos cuerpo de Cristo, pertenecemos al cuerpo de Cristo como miembros, pero realmente el cuerpo de Cristo se manifiesta y se mueve cuando juntos podemos movernos. Por eso necesitamos caminar juntos y remar en la misma dirección. Dice la palabra en 1 Corintios 12, capítulo 12, versos 14 al 20. Explica el apóstol Pablo también esto mismo un poquito mejor, o tal vez un poquito más profundo. 1 Corintios, capítulo 12, versos 14 al 20. Dice la palabra, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo,
¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como el pastor quiso. Como Él quiso, como Dios quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Vuelve a explicar lo mismo el apóstol Pablo. Está diciendo, hermanos, ¿por qué batalláis y peleáis tanto queriendo ser algo que Dios no quiere que seas? Si eres miembro del cuerpo de Cristo, si eres parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que entender que Dios te ha ubicado y te tiene que ubicar en el lugar justo y apropiado. Yo pregunto, ¿cuántos tenéis las orejas en la espalda? ¿A que no? No la tienes, ¿verdad? ¿Cuántos, no sé, tenéis los ojos en la nuca? ¿Verdad? Que camina de espalda. ¿Cuántos? Ninguno. Cada miembro está ubicado exactamente donde tiene que ser ubicado para el propósito, para el buen funcionamiento, para el buen desarrollo del cuerpo. Ahora bien, lo vamos a aplicar un poquito aquí al mundo espiritual, a nuestra realidad. Algunos luchan toda la vida por querer ser algo que no deben ser. Algunos se frustran, lloran. Yo quise estar en el grupo de alabanza. Yo sentí de parte de Dios que esto era mi ministerio. Me hicieron cantar y porque me salió mal me dijeron que no. ¿Mal? Empezó a llover. Los vecinos vinieron, se quejaron, llamaron a la policía, imagínate. Y luego, vamos a darte otra oportunidad, se le da otra oportunidad. Hermano, yo sé que esto es de Dios, Dios me quiere en esto, Dios me quiere en esto. Hermano, a lo mejor es tu anhelo, pero cuando Dios te ubica, te capacita para eso. Por eso dice la palabra que Dios coloca a los miembros, cada uno en su sitio. El problema es cuando estamos fuera de lugar. Y cuando en un cuerpo los miembros están fuera de lugar, nos convertimos en un monstruo. Sí. Y aparecen las orejas en la frente, los dos brazos de un mismo lado. Imagínate una pierna que te sale de aquel costado y el otro y vas brincando. Entonces tú dices, este hermano, este cuerpo no está bien. Bueno, está mal ese cuerpo. Necesita ser arreglado. Pues lo mismo pasa con la iglesia. Acuérdate, Dios quiere que nosotros como iglesia demos la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios necesitamos remar en el mismo sentido, pero para ello necesitamos humildad, porque si no tenemos humildad no nos valoramos los unos a los otros. ¿Por qué debemos valorarnos los unos a los otros? ¿Por qué? Porque somos miembros de un solo cuerpo, pero Dios nos tiene que ubicar en el lugar preciso para el funcionamiento que Dios tiene preparado para nosotros. Si todos, hermanos, fuéramos pastores, ¿os imagináis eso? ¿A quién vamos a pastorear si somos todos pastores? Si todos fuéramos del grupo de alabanza, menudo grupo de alabanza. ¿Y el resto qué?
¿Dónde están los que enseñan? ¿Dónde están los que reparten? ¿Dónde están los que evangelizan? ¿Dónde están los diferentes ministerios y dones que Dios ha repartido? ¿Dónde están? No lo sé. Todos somos iguales. Y ese es el error que algunos tienen, que cometen. ¿Sabes por qué? Porque piensan que pueden ser en Dios lo que ellos quieran, no lo que Dios quiera. Y entonces ahí confundimos, ¿sabes por qué? Porque a veces se confunde anhelar todo lo de Dios con exigirle a Dios ser lo que Dios no quiere que tú seas. Algunos no se dan cuenta de eso. Yo me he propuesto ser evangelista a las naciones, al mundo. Iré y evangelizaré el mundo y Dios no lo quiere. Y hermanos, hay tantos ejemplos de gente que ha fracasado porque se han metido donde no se tenían que meter. Me contaba un pastor de hace años, en una congregación que él estaba pastoreando, había 3 hermanos que solían predicar, o que eran parte, mejor dicho, del consejo de ancianos de la iglesia. 2 de ellos predicaban y predicaban muy bien. El tercero no había sido llamado para predicar la palabra. ¿Cuál fue el problema? Que este hermano se sentía menoscabado, menospreciado. Él quería, insistía y le decía a este pastor, déjame predicar, yo también soy parte del consejo de ancianos, si ellos predican, ¿por qué no voy a predicar yo? Y le decía, y entonces un día el pastor dijo, bueno, igual yo me estoy equivocando y le estoy cerrando la puerta a un gran predicador. Y le dio la oportunidad para predicar. 40 años más tarde está todavía arrepentido este pastor de haberlo hecho. Y dice, ¿quién me mandó a dejarme llevar? Habló el hermano con muy buena intención, buen corazón, buen testimonio, pero no era lo que Dios le había llamado. Se equivocó de lugar. Y si uno insiste en estar donde Dios no quiere, entonces hacemos del cuerpo un monstruo. Y un monstruo no va a glorificar el nombre de Dios. El cuerpo de Cristo sí, porque es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos saber cuál es el lugar donde Dios nos quiere. Y eso lo tienes que averiguar tú. Es bueno anhelar todo, pero hermano, los dones, el fruto, la dirección y la opinión y la enseñanza de hermanos que tal vez tienen más experiencia que tú, también valen. También valen. Imagínate, ¿verdad? No sé, imagínate que me viene un hermano, 93 años, y dice, yo siento de Dios que tengo que ser del grupo de impacto. ¿Tú te lo imaginas? Ayer las veía las hermanas y digo, yo terminé cansado de ver cómo brincaban, se tiraban. Y digo, con 93 años no puede estar a la altura de eso. Y entonces, imagínate que se frustra y dice, yo quiero ser y me han prohibido, me han cerrado la puerta. Y ese es el problema de algunos. No se dan cuenta que no saben cuál es su lugar y que el lugar que Dios tiene no es cualquier lugar. Habrá cosas que haremos ocasionalmente, todos serviremos, limpiaremos, haremos tal, pero llegará un momento donde Dios te irá encarrilando para que tú ocupes el lugar que tienes que ocupar. Y si no lo tienes claro, no causes problemas. Eso es lo que suele pasar. Algunos causan problemas, no saben qué es lo que Dios quiere para su vida, pero insisten y quieren ser lo que Dios no les ha dicho que sean. Es más, ni les ha respaldado para ello. Que tenemos que anhelar servir a Dios, hermanos, claro que tenemos. Todos hemos sido llamados a servir a Dios. Por eso, fíjate qué importante es esto. Dios nos llama a aportar lo que Él nos da a cada uno. Por eso dice en el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, es decir, tú eres miembro de un cuerpo, te estás ubicando, Dios te ha ubicado, de manera que Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque teniendo todos diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Está diciendo, de manera que si has encontrado el lugar, si Dios te ha ubicado, si Dios te ha puesto en el lugar donde tienes que estar, entonces da lo que Dios te ha dado para repartir y para compartir con los que tienes a tu lado. Por eso está hablando aquí, parece que es obvio. ¿Cómo puede decir, si has recibido el don de servicio, sirve? ¿No es obvio acaso? Claro que es obvio, pero algunos han recibido un don y quieren hacer otra cosa. Y ahí es donde empieza el problema. Y volvamos a la raíz de todo. Queremos darle la gloria a Dios, pero algunos abandonan, dividen iglesias, ponen conflictos dentro. ¿Por qué? Porque no se han enterado todavía que hay un lugar específico para su vida, que Dios le quiere usar, que Dios le ha dado un don. Y entonces necesitamos saber cuál es el lugar que nos toca a cada uno. Y en el lugar donde Dios nos ha puesto, entonces hagamos todo lo mejor que podamos para la gloria y para la honra de Dios. Con humildad. El amén sonó más flojito, pero no pasa nada. Con humildad, porque lo que tenemos es por gracia, teniendo diferentes dones según las gracias. Hermano, la gracia de Dios es la que ha hecho que tengamos dones. Usémoslo, dice, úsese conforme a la medida de la fe. Por eso, la gracia de Dios, Dios nos ubica. Y esto, aunque pueda parecerte una locura y pueda parecerte difícil de entender, si no lo entiendes, estarás toda tu vida yendo de un lado para el otro, probando aquí, probando allá, queriendo esto, anhelando lo de aquí, lo de más allá, pero nunca podrás dar lo que Dios te ha dado para edificar y bendecir el cuerpo de Cristo. Dice la palabra, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermano, Dios no nos da los dones para guardarlos, nos da para provecho. Amén, para provecho, para aprovechar, para que realmente sea provechosa nuestra presencia donde estamos. Quiero que terminemos, vamos a terminar. Quiero que cerremos este mensaje. Y para ello quiero que nos